Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este video número 3 sobre mercado de derivados. En la clase de hoy vamos a ver los conceptos del mercado de derivados que componen un contrato en MEXDER. Voy a compartirles el material en la clase de hoy para que más o menos vayamos teniendo una guía acerca de estos conceptos. Les pido de la manera más atenta que no se desesperen, pronto estaremos de lleno ya en problemas y podremos poner en práctica todos estos conceptos que pueden verse a lo mejor un poco dispersos, pero que son elementales para poder captar todo lo que veremos después. Para el cumplimiento de su función de contraparte de las operaciones celebradas en MEXDER, se establece un conjunto de recursos y procedimientos que constituyen lo que es una red de seguridad para enfrentar cualquier incumplimiento o quebranto de alguno de los participantes. ¿A qué me refiero con esto? A que se debe de asegurar que todo el proceso se lleve a cabo de manera segura, ¿no? Esa es la palabra clave en lo que es un mercado estandarizado. Comenzaremos con un concepto que veremos en la mayoría de los contratos estandarizados del mercado de derivados. Las aportaciones iniciales mínimas son el total de recursos en efectivo y o también en valores entregados por los socios liquidadores a la Cámara de Compensación, en este caso Asigna, y es como el pago como de una membresía para ser socios. Entonces, los socios liquidadores van a pagar a MEXDER esa especie de membresía, que va a ser una aportación inicial mínima para poder llevar a cabo las operaciones. Estos socios liquidadores van a cubrir ese monto de la operación en el mercado de derivados. Recuerden que dijimos que había socios liquidadores por cuenta propia y por cuenta de terceros. Por cuenta propia lo que iban a hacer era que cubrían las operaciones, pero únicamente de su grupo financiero, y por cuenta de terceros cubrían cualquier operación. Entonces, estos socios liquidadores van a hacer aportaciones iniciales mínimas en función de las operaciones que vayan a llevar a cabo, ya sea por cuenta propia o por cuenta de terceros. Estos mismos socios liquidadores van a solicitar a los clientes pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales, les van a solicitar a estos clientes que compran o venden contratos derivados una aportación inicial mínima adicional. Es decir, el socio liquidador va a hacer una aportación inicial a la Cámara de Compensación y también va a solicitar una aportación inicial mínima a los clientes, es decir, van a existir dos aportaciones, la aportación de los socios liquidadores que pagan a la Cámara de Compensación y la que los socios liquidadores solicitan a los clientes. Este diferencial entre la primera y la segunda es el excedente de aportaciones iniciales mínimas, entonces ese excedente se considera como una ganancia del socio liquidador. Y bueno, ya hablamos mucho sobre los socios liquidadores, pero ¿cómo es que se llevan a cabo estas liquidaciones? Bueno, eh, las liquidaciones de futuros y opciones son el resultado de una operación de compra o de venta de derivados financieros y la imputación de todos estos movimientos contables que genera esta. La liquidación final de un contrato puede ser efectuada lo que es en especie o en efectivo, según pues, se dispongan en las condiciones generales de contratación de cada producto. Cuando pensamos en lo que es la liquidación, generalmente viene a nuestra mente que es algo que se va a llevar a cabo al final del contrato, así como una liquidación de cuando nos despiden de nuestro trabajo o nos vamos y nos otorgan esa liquidación. Sin embargo, en el mercado de derivados existen varios momentos en el que se puede llevar a cabo esta liquidación, no nada más al finalizar el contrato. Existen liquidaciones diarias. La liquidación diaria es la suma de dinero que deberá solicitarse, recibirse y entregarse diariamente por los participantes según corresponda y que resulta de la evaluación diaria de las posiciones. Normalmente esto se va a realizar en el día siguiente entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana, es decir, solamente se tiene una hora para realizar este tipo de liquidaciones. Este tipo de liquidación se lleva a cabo en las operaciones con divisas o en contratos que señalan que se pagan diariamente, es decir, que se lleva a cabo un depósito. De manera más sencilla o para que lo vean más ejemplificado, imaginemos que queremos comprar 100 onzas de oro dentro de 7 días. Sin embargo, los precios van a fluctuar diariamente y el poseedor de las onzas quiere asegurarse de tener el dinero de la operación y esto pues lo quiere diariamente. Entonces,
lo que va a hacer es solicitar un pago diario de este diferencial de precios entre el precio pactado y el precio de ejercicio. Es decir, si fijamos un precio de 3.500 a la liquidación y el primer día están 3.600, entonces yo debo pagar $100. Si el tercer día esta operación, más bien estas onzas, valen 3.400, entonces el poseedor de las onzas de oro deberá pagarme 200 para así mantener ese balance sobre los 3.500 de precio de ejercicio que planteamos al principio. Esto pues únicamente es mantener el balance, ¿no? Para que no haya pérdidas ni ganancias de un lado o del otro y se asegure que al final se va a liquidar la operación de manera completa y segura. Por otra parte, la liquidación extraordinaria es la suma de dinero que se exige ante las posibles variaciones que se ejercen intradía. Podrán ustedes decir, entonces esta liquidación extraordinaria es como la liquidación diaria. Más o menos es así. Sin embargo, estas liquidaciones se deben de cubrir en un plazo máximo de 1 hora y lo que significa esto es que, por ejemplo, si las onzas de oro se pactaron en 3.500 y de pronto se deprecian a 1.500, el que vende estas onzas puede exigir una liquidación extraordinaria por el amplio diferencial de precios que existe entre el precio spot, es decir, el precio del día que serían 1.500 y el precio pactado que son 3.500. Ese diferencial es muy grande, por lo tanto, la posición debe de exigir, bueno, no debe, está en su derecho de exigir una liquidación extraordinaria para asegurarse de que al finalizar la operación se vaya a liquidar la cantidad que se pactó en este caso. Y la liquidación al vencimiento es la más común de todas las operaciones. Los contratos abiertos al cierre de la negociación en su fecha de vencimiento se van a liquidar en especie o en efectivo de acuerdo a las condiciones generales de contratación. Esto será evidentemente en la fecha de vencimiento del contrato. Esta es una liquidación como cualquiera, como la que mencionábamos al principio, de cuando nos vamos de un trabajo y nos liquidan al final. Pues esto funciona igual aquí en el mercado de derivados y esta es, digamos, la más común que existe en todos los contratos, esta liquidación al vencimiento. Las garantías de las liquidaciones ocurren a través de fondos. Que exista una garantía para que exista una garantía, mejor dicho, tiene que haber un fondo. Por ejemplo, el fondo de aportaciones. Este fondo está administrado por la Cámara de Compensación y se constituye con las aportaciones iniciales mínimas entregadas por los socios liquidadores por cada contrato abierto. Era lo que decíamos. Es lo que los socios liquidadores aportan a MESDER, ¿no? Al mercado de derivados y a la Cámara de Compensación. Otro fondo es el fondo de compensación, tal cual se escucha, y también es administrado por la Cámara de Compensación con los recursos adicionales a las aportaciones iniciales mínimas. Y ustedes dirán, ¿cómo que recursos adicionales? ¿Que no nada más se pagan las aportaciones iniciales mínimas? Bueno, sí, se pagan las aportaciones iniciales mínimas que la propia Cámara de Compensación solicita a los socios liquidadores por el equivalente al 10% de la operación. Un ejemplo de esto es que hay operaciones que son mucho más riesgosas y requieren una aportación extraordinaria, debido a que su riesgo es bastante grande. Entonces, estas aportaciones son particulares de algunos contratos y constituyen ese fondo de compensación, específicamente de esas operaciones que implican mayor riesgo. Los fondos finalmente se van a crear con los recursos de los socios liquidadores que cubren las operaciones de los clientes. Estos clientes pueden ser de compra o de venta, pueden tener posiciones de compra o de venta. Sin embargo, la Cámara de Compensación y el mercado de derivados establecen algunos lineamientos que toman los socios y los clientes, ¿sí? Entonces, esos lineamientos, bueno, dentro de esos lineamientos se encuentran las posiciones. La posición límite va a ser el número máximo de contratos abiertos de contratos abiertos que sean de una misma clase o serie que puede tener un cliente. Normalmente los clientes no tienen una sola posición en el mercado. En los problemas que vamos a estar viendo, nada más vamos a estar viendo una posición al principio y si acaso dos. Sin embargo, los clientes normalmente juegan con diferentes posiciones en el mercado, realizan muchas operaciones que a veces se salen de la liquidez que tienen para cubrirlas y pueden incurrir en la insuficiencia de recursos para la liquidación. En el caso de esto, bueno, en este caso pueden perder algunas posiciones y pueden hacer que sean insolventes, ¿no?
Por otra parte, las posiciones opuestas son las posiciones que resultan de integrar contratos en posición larga de una serie con igual número de contratos en la posición corta de otra serie. Normalmente las posiciones son de la misma serie, tanto la corta como la larga. Este tipo de posiciones tiene un requerimiento menor de AIMS porque es el mismo activo finalmente. Un ejemplo de esto, o cómo lo podríamos ver de manera más clara, es cómo asegurar el precio de 5 kilogramos de jitomate en un precio pactado de 20 pesos el kilo y asegurar la venta de ese mismo, de esos mismos 5 kilos de jitomate en un precio pactado de 22 pesos el kilo. Estaríamos abriendo una posición a un precio pactado de 20 sobre jitomates y estaríamos cerrando una posición de venta sobre esos mismos 5 kilos de jitomates a otro precio diferente, pero finalmente es el mismo producto en la posición opuesta. Entonces, eso serían las posiciones opuestas y estas tienen unas aportaciones iniciales mínimas menores porque el riesgo de que no se cumpla con el contrato es menor. ¿Por qué es menor? Pues porque ya tenemos una posición abierta. Es obvio que sí vamos a tener el activo para la fecha de liquidación y también vamos a tener el dinero. Entonces, estas son las cosas más destacadas del funcionamiento del mercado de derivados. Ahora vamos a ver cómo se conforma un contrato del mercado de derivados. Vamos a ver cuáles son sus partes y cómo se integra como tal un contrato, ¿no? Bueno, los contratos normalmente van a tener un elemento fundamental. Todos los contratos deben de contar con un activo subyacente. El activo subyacente es aquel bien, tasa, título, precio, índice o instrumento financiero derivado que determine el valor de un contrato de derivados. Es decir, dijimos que un derivado va a ser el precio del contrato que se asocia con un bien. Ese bien se va a conocer como activo subyacente. ¿Sí? Entonces, normalmente hay ya una lista de activos subyacentes que son reconocidos por la bolsa o por el mercado de derivados y pues solamente sobre estos activos que están en esta lista de MEXDER se realizan los contratos. Otro elemento que siempre va a tener un contrato es la aportación inicial mínima que requiere la operación. Esta pues es la que debe de entregar cada socio liquidador a la cámara de compensación por las posiciones que vaya a mantener tanto abierta como cerrada o posición larga o corta en términos de la metodología que establece la cámara de compensación. Es decir, pues va a determinar si es un 10%, un 15%, dependiendo del riesgo que tenga la operación. Por otra parte, otro elemento importantísimo que siempre van a tener los contratos va a ser la fecha de ejercicio. La fecha de ejercicio es la fecha en la que se va a llevar a cabo el contrato, es decir, la fecha en la que se va a pactar un precio y es el día hábil en el cual el comprador del contrato se encuentra en la facultad de ejercer su derecho en el caso de que sean opciones, pero en el caso de que sean futuros o swaps va a ser la fecha en la que se lleva a cabo el contrato. Por otra parte, vamos a tener la fecha de liquidación. Esta fecha de liquidación va a ser el día hábil en el que son exigibles las obligaciones derivadas del contrato, es decir, cuándo se va a pagar por lo que se adquirió o por lo que se compró o se vendió, ¿no? En este caso, y siempre va a ser en los límites de las condiciones generales de contratación. Estas condiciones generales de contratación ya están establecidas en MEXDER, están las condiciones para cada uno de los instrumentos financieros, para los futuros, las opciones, los swaps, y no solamente para estas, sino cada una tiene, por ejemplo, hay futuros sobre divisas, hay futuros sobre tasa de interés, sobre commodities y demás, y cada una de ellas tiene unas condiciones generales de contratación en donde se establecen las fechas de liquidación, o sea, no puede ser el día que se le ocurran a los clientes, ¿no? Tiene que ser dentro de los días establecidos en las condiciones. La fecha de vencimiento es el día hábil en el que expira el plazo de un contrato conforme a las condiciones generales de contratación. La fecha de liquidación se parece mucho a la fecha de vencimiento, sin embargo, no es lo mismo. Se puede tener una fecha de vencimiento del contrato y una fecha de liquidación posterior. ¿Sí? Podemos decir, el contrato vence, yo te respeto el precio hasta este día,
pero te entrego o te liquido hasta el día siguiente o hasta dentro de 2 días o hasta dentro de 7 días, ¿no? Normalmente así funciona. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque aquí vamos a tener los diferentes precios que se van a ocupar dentro de los contratos. Uno va a ser el precio de liquidación diaria. Hace rato hablábamos de la liquidación diaria y dijimos que era cuando diariamente se pagaba ese diferencial de precios que existía entre el precio pactado y el precio spot, que es el precio del mercado en ese momento. En los contratos futuros, este precio de liquidación diaria es el precio de referencia por unidad de activo subyacente que la bolsa da a conocer a la Cámara de Compensación para los efectos del cálculo de la liquidación diaria. ¿Sí? Entonces, la bolsa va a hacer ese cálculo de cuánto se va a liquidar diariamente cuando la operación así lo requiera. Otro precio de liquidación es el precio de liquidación al vencimiento. ¿Sí? El precio de liquidación al vencimiento es el precio de referencia por unidad de activo, que también da a conocer la bolsa y es la base por la cual la Cámara de Compensación realiza la liquidación de contratos futuros. Este precio de referencia es un cálculo, de hecho hay una fórmula para realizar para establecer este precio de referencia a cada activo, ¿no? A cada activo que estemos manejando en el contrato. Y va a ser así como, no se puede pactar, por ejemplo, el precio de una onza de oro en 3,500, no se puede pactar por decir así, 5,000 dólares la onza, ¿no? ¿Por qué no? Porque sale de ese precio de referencia que normalmente fluctúa entre 3,200 y 3,800 a lo mejor. Entonces ese precio de referencia se establece de esa forma y no se puede pactar a un precio mayor o menor. Por otra parte, es el precio de ejercicio, bueno, el precio de ejercicio es el precio pactado en el que el oferente y el demandante se ponen de acuerdo para que se liquide al vencimiento. Entonces, este precio de hecho es el más importante. Nuestro precio de ejercicio también lo vamos a conocer como precio pactado. Formalmente se le conoce como precio de ejercicio, pero a veces para que ustedes lo entiendan mejor es el precio pactado, es decir, el precio en el que se pusieron de acuerdo el oferente y el demandante para realizar la liquidación. ¿Sí? Bueno, este es el más importante. Y ya para finalizar, existe el precio futuro. El precio futuro nadie lo conoce porque no tenemos una bolita de esas para adivinar el futuro. El precio futuro únicamente se va a mencionar dentro de los problemas que vamos a estar viendo como ese precio ya llegados los días o transcurridos los días que teníamos para la liquidación del contrato o el vencimiento del contrato. Es decir, este precio futuro va a ser el precio al que terminó el activo cuando pues se terminó el contrato, cuando venció el contrato, ¿no? Entonces ese precio futuro no lo vamos a conocer al principio, no lo vamos a conocer intermedio y tampoco lo vamos a conocer al momento de que fijamos el precio de ejercicio. Lo vamos a conocer hasta la fecha de vencimiento. Entonces este precio futuro se podría determinar como el precio al vencimiento del contrato. Bueno, ya para finalizar, pues tenemos por aquí una pequeña actividad que ya les dejaré en el Google Classroom, pero espero que hayan quedado claras las partes de este contrato. Espero que en la clase que tenemos en Google Classroom podamos, déjenme ver si lo encuentro, ver a lo mejor un ejemplo de un contrato que se establezca. Normalmente los contratos son emitidos por los socios liquidadores. Los socios liquidadores, para que ustedes tengan una idea, normalmente son los grupos financieros. Entonces, espero encontrar tenía por ahí guardado la imagen de uno que me pasaron, que era un contrato de derivados de Banamex. Espero que lo podamos ver. Si lo encuentro, se los muestro. Pues, si no, pues trataré de encontrar otro, ¿verdad? Bueno, hasta aquí queda el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Si se quedaron con dudas, pueden comentarlas, pueden enviarme un mensajito o las podemos ver en videos subsecuentes. Bueno, pues por aquí finalizamos el día de hoy. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. No olviden al menos darme un like y pues estén bien.